Hola, ¿qué tal? Bendecido jueves. Pues, miren, quiero decirles que es necesario. Tú y yo, todo el que se acerca a Dios, nos acercamos por una necesidad, nos acercamos por un acontecimiento fuerte, algo, un accidente, una pérdida, un suceso muy importante, muy impactante en nuestras vidas que nos lleva a buscar la bendición de Dios. Quizá un milagro, quizá un consuelo, ¿verdad? Y nos acercamos a Dios. Y, y yo quiero que quede muy claro que Dios nos ama. Claro que sí, Dios nos ama. Pero muchas veces no obtenemos de Dios lo que queremos a cómo vamos caminando con Él una vez que hemos creído, porque no hemos entendido su reino, no hemos entendido porque hemos llevado una vida lejos de Él. Por lo tanto, aunque a veces yo conozco personas que buscan de Dios, que van a la iglesia, que tienen un corazón sincero para con Dios. Yo sé, pero, pero que no conocen su palabra y que Dios es más que ir a la iglesia. Dios es espíritu y hay que conocerlo en su reino. Lo he dicho una y otra vez, es como el monopolio. Yo no puedo jugar el monopolio con mis reglas. Yo no puedo cambiar las reglas. Porque entonces no estaría jugando monopolio, estaría haciendo, o parchís se llamaba así. Este, o cualquier juego de mesa que tenga reglas. Pues el monopolio, ¿verdad? Que yo creo que todos lo hemos jugado. Y, y tiene sus reglas. Y tenemos que jugarlo con sus reglas. Y cuando uno viene a Dios, a Jesucristo, como se debe, ¿verdad? Mucha gente cree que yendo a la iglesia, pues ya Cristo está con nosotros. Y ya todo está bien. Toda nuestra vida espiritual se activó, todo está bien, no le hago daño a nadie, no robo, no mato, en fin, ¿verdad? Y creemos que estamos suficientes. Y me da mucha pena tener que decir estas palabras porque no quiero que nadie se sienta mal, pero muchas veces vivimos engañados hasta que conocemos la palabra de Dios. Por eso yo te invito a que abras, que traigas cuando escuches un devocional mío, por favor, trae la Biblia, tu Biblia, y date el tiempo de ver en tu Biblia los versículos, de leerlos, para que veas que todo esto es cierto y que podemos vivir engañados, creyendo que estamos bien con Dios y no estándolo. ¿Tú te imaginas? Hay un versículo en la Biblia que dice que alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, eh, Jesús, Señor, Señor. Y Jesús le dice, ¿quién eres? No te conozco. ¿Cómo que no? Señor, yo, en tu nombre he hecho milagros y he echado fuera demonios
Y bueno, entre líneas se puede leer, he ido a la iglesia, hago el bien. O sea, según yo, según mis reglas, mi acercamiento a ti es correcto. Y Jesús le dice, no te conozco, vete, no te conozco, no, no reconozco en tu corazón ni en tu vida mi vida en ti, no, no la reconozco. No puedo abrazarte, no puedo estrecharte y no puedo alegrarme contigo porque no me reconozco en ti. Tú eres una persona y has hecho cosas buenas, pero no reconozco mi vida en tu vida. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 3 para ver si nos podemos entender. ¿Ok? El que tiene oídos, por eso dice la Escritura, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios, lo que las reglas del reino de Dios dicen cómo se debe de vivir verdaderamente en el reino de Dios. Y lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dar comienzo. Dice, Evangelio de San Juan, capítulo 3, empezando con el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este fariseo era un hombre conocedor de la ley, de la ley. Y Jesús venía con otra ley. Ahorita vamos para allá. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, hay un velo entre los hombres naturales y entre el reino de Dios. Y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es nacer del vientre de su madre, donde viene con el líquido, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Punto. El que no nace del Espíritu. Tú naciste ya de agua, pero ahora naciste ya del Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Son palabras de Jesús. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu no se ve, ni sabemos cómo viene, si viene del norte, del sur, de dónde viene, del corazón de Dios. Dice, pero así es. No sabe de dónde viene, ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No entendía. Quizá tú todavía no lo entiendes. Mira, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Crees que eres una buena persona? Eres una buena persona, cumples y no entiendes todavía esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuevo testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? Bueno, vamos a analizar esto. Es necesario que tú y yo nazcamos del Espíritu, aunque no lo veamos. Así son las palabras de Jesús. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a nacer del Espíritu Santo? Y entonces él le dijo, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Ya siendo un hombre grande, necesitas aceptar a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu de Dios vive en ti. Viene inherente a Jesús, a tu vida. Vamos a ver, pero quiero establecer que hay una vida natural sin el Espíritu y otra vida con el Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Hemos recibido a Cristo. Y juntamente con Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, que nos guía, que nos enseña, que nos recuerda las cosas. Vamos a ir al libro, a la epístola de los Gálatas. Gálatas y Efesios 5:16. Vamos a ver qué dice. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ok, ya recibo a Cristo, recibo el Espíritu Santo juntamente. ¿Cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo? A ver, pon atención. Digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Como principal fundamento es no satisfagas los deseos, tus deseos pasionales, tus deseos emocionales de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne quiere hacer su voluntad. La carne no sabe lo que le conviene. El Espíritu nos va a guiar a la bendición de Dios. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Pues es muy claro. Es muy claro. Dice que se oponen los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están en contra y se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo
la ley. Esto es lo que dice. ¿Me vas entendiendo? ¿Vamos siguiendo? Bien, perfecto. Ok. Ahora, vamos a ver lo que es la ley. Vamos a ver qué es lo que decía la ley. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel. Tómate tu tiempo, apágale aquí, ponlo en pausa y luego regresa ya que tengas tu versículo. Capítulo 18 y versículo 20 dice, esto es la ley. Esta es la ley dada por Dios antes de que viniera Jesucristo. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que decía la ley. Imagínate, el alma, pues no hubiera vivos. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Léelo tú, ahí dice, en tu Biblia, así lo dice. Ahora vamos otra vez al libro de Romanos, capítulo 6, y en el versículo 23, que refuerza esto mismo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Eso estamos hablando de la ley. La paga del pecado es muerte, pero lo que Dios nos quiere dar, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos historias distintas, totalmente distintas. Entonces, vamos a ver lo que dice en Romanos 8, 2. Dice, esta es la ley de la carne, ahora es la ley del Espíritu, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una vez que ya venimos a Cristo, que hemos nacido de nuevo del Espíritu, entonces ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me ha librado? Porque ahora existe el perdón. Porque a través de Jesucristo, si tú te arrepientes y pedimos perdón, somos libres de ese destino de muerte. ¿Que te vas a equivocar? ¿Que vas a pecar? Claro, claro. Pero te vas a arrepentir y vas a venir a Dios y vas a pedir perdón. Y vamos a seguir caminando. No, nadie es perfecto, solamente Dios. Entonces, ¿de que vamos a fallar? Claro que vamos a fallar. No porque queramos, no. Quisiéramos hacer todo bien, pero existe una ley en nuestra carne, que es la ley del pecado, que está en la carne. Pero la ley del Espíritu nos libera. Espero que me estés entendiendo perfectamente. Ahora, vamos a ver los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Gálatas, Efesios. Vamos a ir a Gálatas 5:19, dice así. Manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que la carne quiere hacer. Y esto es lo que el Espíritu no puede haber mezcla, no puede haber, no se van a poner de acuerdo nunca la carne y el Espíritu, porque son dos niveles totalmente diferentes que se contraponen el uno con el otro. Dice, mira, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice al último que los que practican tales cosas, no pueden heredar el reino de Dios. No cabe en el reino de Dios. Por eso para eso vino Cristo, para llevar nuestros pecados y que nos liberara y nos hiciera libres. Esto lo hacemos conscientemente y lo podemos evitar conscientemente con el Espíritu de Dios. Y luego dice, mas el fruto del Espíritu, esto es la carne, las obras de la carne y las obras del Espíritu, el fruto que hay de una persona cuando el Espíritu Santo está en uno, cuando ha recibido a Cristo, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley, dice aquí, contra estas cosas no hay ley. Cristo nos ha hecho libres. Libres en esta lucha. No, la lucha ya Cristo la ganó. Él llevó todos nuestros pecados. Falta que lo creamos y que comencemos a desear las cosas y la vida espiritual, los frutos espirituales, y que rechacemos los deseos de nuestras pasiones y de nuestra carne, que es una lucha porque hemos estado acostumbrados. Y no estamos hablando de cosas horribles celos. Ahí está, es algo carnal totalmente. Iras, ¿te enojas? Contiendas, disensiones, envidias, enemistades, pleitos. Ahí pudiéramos entrar fácilmente. Entonces, es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos en la ley del Espíritu, donde nada nos acusa, donde tenemos la oportunidad de entrar al trono de la gracia de Dios por oportuno socorro, por perdón, cuando nos equivocamos, cuando nuestras iniquidades que han hecho división entre Dios y nosotros, se vuelva a abrir ese contacto entre Dios, que Cristo es el camino, que no hay nadie que llegue al Padre si no es por Cristo. Entonces, vamos a ver ahora, dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, en la última parte, dice que yo he venido, dice Jesús, para que ustedes tengan vida. Yo no quiero la muerte para ustedes. Yo ya la llevé. Yo ya la sufrí por ustedes. Pero por el poder de mi Padre resucité. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan una vida en abundancia. No raquíticamente, no como sobreviviendo, sino viviendo con todos los frutos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos en paz, con amor, con fe, con benignidad, con templanza, con mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere para ti y quiere para mí. Vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿De qué es? Esto es una lucha entre estas dos naturalezas, la carne, el espíritu. Mira, es tan sencillo como esto. Lo que más se alimenta en tu vida es lo que va a estar más fortalecido. Tú y yo estamos hechos
de carne, también del espíritu. Si yo alimento la carne va a estar fuerte, fuerte. Si yo alimento mi vida espiritual con la palabra de Dios, en oración, buscando de Dios, mi vida espiritual va a estar fuerte. Así de fácil. Cada vez ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Galatas 2:20, ¿verdad? Menos de mí, más de Cristo en mi vida, más de su palabra, más de su presencia, más de su amor. El Señor te bendiga. Amén. No te desanimes nunca. Dios prometió, Jesús prometió estar contigo, con nosotros hasta el fin del mundo. No te desanimes, no estamos solos. Él nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Dios te bendiga y que bendiga a nuestros amados y todos los que están sufriendo, que Dios los consuele. Al que esté enfermo, que esté en un hospital, al que está desahuciado. El Señor está contigo. Que Dios bendiga a Israel y bendiga a nuestro México y a nuestra familia. Dios te bendiga. Hasta mañana si Dios quiere.